Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy el maestro en Derecho, Flores Hernández Hugo Gregorio. Tengo el placer de compartir con ustedes esta pequeña sesión de Derecho Procesal Laboral. Seguramente ustedes ya se encontrarán en bloques, en materias más avanzadas. Ya sabemos lo que es el derecho, ya sabemos lo que es el derecho laboral y el derecho social, esta nueva rama del derecho que está pues apegada a la protección de los menos de los más vulnerables, por llamarlos de algún modo. Bien, pues vamos a comenzar a trabajar las diapositivas en este pequeño bloque. Bien, comencemos por definición, una estructura fundamental del derecho del trabajo, algo muy sencillo para que vayamos enganchándonos nuevamente en esta función. Nos dicen estos de buen conjunto de normas jurídicas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales, cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justa justicia. ¿Qué quiere decir esto? Es esta relación que va a existir entre el trabajador y el patrón. Esta debe ser libre, como lo dice la definición de Néstor de Buen, remunerada, subordinada, y pues bueno, que no haya ningún vicio o ningún elemento que nos impida o nos prohíba trabajar libremente o desempeñarnos libremente en cualquier trabajo. Una definición más práctica, conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular relaciones que establecen la red del trabajo humano. Este derecho al trabajo, pues bueno, va a tener un conjunto de normas. Estas normas van a regular que, si bien es cierto de la mano con los elementos constitucionales, habrá una norma reglamentaria, que en este caso va a ser la Ley Federal del Trabajo y el Código de Procedimientos Laborales. Bien, como les decía hace ratito, el derecho laboral está dentro de los llamados derechos sociales, ¿verdad? Estos derechos sociales pues tienen la finalidad de cuidar a los menos protegidos, cuidar a los sectores más vulnerables. Lamentablemente en México el sector laboral pues es de los más desprotegidos, es de los elementos más más vulnerables. ¿Por qué? Porque muchas veces el patrón tiende a abusar de la ignorancia, tiende a abusar de la necesidad del trabajador, ¿verdad? Hoy día, pues bueno, ya se trató de equilibrar un poco porque esto era en función de las relaciones en el trabajo. Sin embargo, cuando ya el trabajador se encontraba frente al patrón en un juicio, en un elemento contencioso, los antes llamados juntas de conciliación de arbitraje y las hoy llamadas juntas laborales, pues el trabajador tenía muchas ventajas. Ventajas que no siempre eran positivas, ventajas que no siempre tenían un correcto equilibrio. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, despiden hoy a un trabajador, hoy 8 de enero, 7 de enero, y dejaba pasar 6, 7, 8, 9 meses hasta un año, y posterior a ello, presentaba sus documentos para un despido injustificado. Derivado de lo anterior, existía este apoyo denominado salarios caídos. Y entonces el patrón tenía la obligación, en caso de perder, de pagar un año y medio de salarios caídos. Hoy día ya no, hoy ya tenemos ciertos parámetros para poder presentar nuestros documentos. Bien, continuando con las láminas, los derechos sociales constituyen un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad para que ésta le proporcione medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines y le asegura un mínimo de bienestar que le permita conducir su existencia decorosa y digna y su calidad de hombre. Hablando en específico del término de hombre, hago la aclaración que hablamos de hombre como especie y no como género. Estos derechos sociales constituyen justamente eso,
estos elementos que la sociedad nos debe de brindar para que nosotros tengamos una calidad de vida, tengamos una seguridad jurídica respecto a nuestros actos en sociedad, siempre que estos no constituyan un delito o que no atenten contra las libertades de un tercero, que en este caso, hablando en específico del derecho laboral, del patrón y o del trabajador. Fundamento constitucional y legal del derecho laboral. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, a efecto de promover la creación de empleos de organización social del trabajo conforme a la ley. El apartado A, entre los obreros y jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato del trabajo. Apartado B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Este es el fundamento constitucional del derecho laboral. Principios sustantivos del derecho al trabajo. Busca conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y de la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente de todas las relaciones laborales. Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Un equilibrio. El derecho propiamente busca eso, chicos. Ese equilibrio, esa paz, esa armonía entre las partes, esa armonía entre los elementos que la van a componer. En este caso, el trabajador y el patrón deben de coincidir en ideas, deben de coincidir en deseos, deben de coincidir en que yo como patrón tengo la necesidad de tener trabajadores para sacarme producción, para generar riquezas, y tú como obrero, tú como trabajador tienes la necesidad de que trabajar, de tener un salario remunerado y que sea bueno, más allá de los elementos bancarios y bursátiles que no son tema de esta sesión. El trabajo debe tener un salario. Este salario debe ser digno y alcanzarte, permitida la palabra, para ahorrar, para vivir y para divertirte. Lamentablemente en México no contamos con todos esos elementos. Hoy día tenemos que el salario mínimo aumentó. Sin embargo, esto no es beneficioso para la ciudadanía. ¿Por qué? En el momento en que el salario aumenta, se encarece todo. El trabajador de la mano o el sector obrero y los trabajadores en general de la mano con Congreso de la Unión no debe de propiciar el aumento del salario mínimo, debe de propiciar la estabilidad de la moneda para que las cosas no cuesten cada día más caras. De nada nos sirve que el salario mínimo aumente si todo lo demás también aumenta. No hay un equilibrio, no hay una situación de beneficio para los trabajadores. Principio tutelar o protector. Principio de estabilidad en el empleo, continuidad de la relación laboral, principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, principio de razonabilidad y principio de libertad sindical. Estos son algunos de los principios del derecho del trabajo que nos van a ser muy útiles dentro de los procesos laborales. Digno de resaltar, en esta lámina podemos ver la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Muchas veces nos encontramos con la falsa idea de que si yo renuncio al trabajo, renuncio a mis derechos laborales, renuncio a un finiquito, renuncio a una liquidación, renuncio a mis primas que pertenecen a mi salario. No, estas son irrenunciables. Tú renuncies o te despidan, vas a tener siempre el derecho a tus prestaciones. Bien. Y bueno, también este último punto digno de resaltar, la libertad sindical. ¿En México existen sindicatos? Sí. ¿Las empresas tienen sindicatos? Sí. ¿Cuál es la finalidad del sindicato? Pues bueno, buscar los beneficios, buscar las aportaciones positivas para el trabajador. Desde aumento al salario, vacaciones, condiciones dignas, por ejemplo, maquinaria y equipo, uniformes,
tiempo de recreo, a lo mejor premios, incentivos. Esa es una de las finalidades más importantes de los sindicatos, que a veces tienden a ser abusivos. Lamentablemente en México pasa así. Los sindicatos, más allá de buscar los beneficios del trabajador, hoy día buscan beneficios de los particulares. Vemos a líderes sindicales que manejan autos de gama muy alta, porque cuando tú perteneces a un sindicato tienes la obligación de aportar una parte de tu dinero para que el sindicato subsista. Ese dinero pues llega a los líderes sindicales. Entonces por ahí lamentablemente sucede así. Más allá de buscar el beneficio de todos, se buscan ya beneficios muy en particular. Los sindicatos están un tanto cuanto politizados, ya sabes. Acompáñenme a esta marcha, acompáñenme a este meeting. En México es así. Y porque yo pertenezco a otro partido político, y si vamos, pues vamos a tener más beneficios. Entonces eso suele pasar mucho en México. Principios adjetivos del derecho del trabajo, artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, muy parecidos a los principios adjetivos generales del derecho. Inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía sencilla procesal, público gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Estos 4 finales son muy importantes. Público, porque cualquier trabajador debe tener acceso a los juzgados, a un juzgador, a un órgano jurisdiccional que nos ayude a dirimir una controversia con el patrón. También el patrón debe tener ese derecho, ¿vale? Que sean públicos, que haya acceso a cualquier persona, a todos, ¿vale? Gratuito, no se debe de cobrar un solo peso. Eso es muy importante. El derecho debe de ser gratuito. Debe. Aunque lamentablemente en México, pues esta economía procesal o este impulso procesal por ahí nos abre la puerta muchas veces a ciertas corrupciones. Pero dentro de los juzgados todo es gratuito, no se cobran las copias, se cobran los sellos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, y también ustedes lo van a ir conociendo conforme a su andar laboral dentro del derecho. Predominantemente oral. ¿Por qué no decimos 100% oral? Siempre debe haber documentos por principio general del derecho. Recordemos, lo que no existe en actas no existe en el mundo. Y si nosotros no presentáramos un documento inicial de demanda, no pasaríamos a las siguientes etapas. Y esos son escritos. Entonces, es predominantemente oral. No 100% oral, ni 100% escrito. ¿Vale? Conciliatorio. El primer paso para evitar problemas a largo plazo. Cuando nosotros presentamos una demanda de despido injustificado, de acoso, de cualquier situación que aqueje al trabajador, inmediatamente nos van a dirigir a los medios alternativos de solución a conflicto. En este caso, que es con a la conciliación. Van a llegar a ver patrón, a ver trabajador, vengan, cuál es el problema, cómo se suscitó, cómo lo podemos resolver. Tu patrón, ¿qué es lo que quieres? Tu trabajador, ¿qué es lo que quieres? Porque muchas veces el trabajador no sabe ni qué quiere. ¿Quieres que te regresen tu empleo? ¿Quieres que te paguen salarios caídos? ¿Quieres que te paguen algún elemento extra? ¿Quieres dar vista al Ministerio Público por acoso? ¿Qué? Entonces, ahí es donde vamos a aterrizarnos, ¿no? Que las personas platiquen, se expresen, que alguien los esté conciliando, que esté arbitreando ese diálogo, y obvio encaminarlos a que ambas partes pues estén conformes, que ambas partes lleguen a un acuerdo, a una conciliación, ¿vale? Si en ese punto ninguna de las partes o una de las partes no está de acuerdo con lo que se oferta, con lo que tiene o con lo que le pretenden dar, pues nos iremos ya a la parte contenciosa, es decir, ya un juicio laboral. Bien, continuamos, chicos.
Conceptos del derecho individual al trabajo: trabajador, trabajo, patrón, empresa, establecimiento y relación del trabajo. Todo ello en la Ley Federal del Trabajo. En la lámina ustedes pueden observar que, pues bueno, el trabajador está en el artículo 8, trabajo artículo 8, patrón artículo 10, intermediario artículo 12, empresa artículo 16, establecimiento artículo 16 y relación de trabajo en el artículo 20. Esto solamente lo citamos porque ya lo vieron en derecho laboral, recordando que estamos aquí encaminándonos a lo que son los procesos. Concepto de derecho individual del trabajo, contrato individual del trabajo, artículo 20. Una parte muy importante cuando estemos en el rubro de la conciliación y de los procesos laborales son las jornadas. Una jornada diurna es de entre 6 y 20 horas. Nocturna entre las 20 a las 6 horas. Mixta, periodo de tiempo diurna y nocturna siempre que el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Todo esto en el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante que conozcamos los artículos porque cuando nosotros presentemos nuestras promociones debemos fundar y motivar cada una de nuestras pretensiones. Y si queremos hablar que el trabajo de las horas laborales de nuestro trabajador fueron excesivas y que un ejemplo, ¿no? Nuestro cliente se negó a estar más horas de trabajo sin que éstas se consideraran horas extras, pues bueno, tenemos que saber en qué artículos de la Ley Federal del Trabajo nos indica los periodos laborales. Bien, continuamos. El salario, artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados. Esto está en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. El mínimo. Si tenemos que el salario mínimo por día será de 180 a 210 pesos, es el mínimo que puede recibir. Mínimo. No puede ser mayor, claro, ¿no? Muchas empresas nos dicen, oye, te oferto trabajo, pero nuestro salario es superior al mínimo. Que a veces es muy gracioso, es muy chistoso para los que lo vemos de afuera. Nos ha tocado ver contratos en que ofertan un salario mayor al mínimo, poniendo como ejemplo que sean 210 pesos diarios, les dan 215, 212. Ya un peso es mayor al mínimo. Pero bueno, son casos en donde tratan de ver la cara a los trabajadores. En nuestro caso, cuando llegamos a asuntos referentes al salario, nos vamos a meter aquí al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Por unidad de tiempo y obra, artículo 83. ¿Qué quiere decir por unidad de tiempo y obra? Cuando hablamos de unidad de tiempo es que por un tiempo determinado te voy a pagar una cantidad determinada de dinero. Y en eso debe haber una relación lo que haces versus el tiempo trabajado. Es decir, si tú haces empacas 5 mouse de estos, pues te voy a pagar 30 pesos, un ejemplo, ¿no? Si tú empacas 5, pues son 150. Si empacas 3, pues serán 90 pesos diarios. Bien, ¿cómo está integrado el salario en México? Por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie. Es un salario integrado. Es decir, de tu salario, de tus 210 pesos, vamos a agregarle gratificaciones, vamos a agregarle percepciones, vamos a agregarle primas y prestaciones en especie, por ejemplo, los famosos vales. Muchos dicen, oye, te voy a pagar 210 pesos, pero te voy a pagar 110 en dinero y 100 en vales. Prohibidísimo. El salario mínimo en México es intocable. Intocable.
Te puedo dar tus 210 más 50 pesos más en vales, no sé, ¿no? Una cosa de ese tipo. Pero nunca puede ser mezclado. Dirían por ahí, es agitado, no mezclado. La base de cotización, artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué es la base de cotización? ¿Y ante quién cotizamos? Recordemos que el trabajador va a cotizar frente al Seguro Social. Y es bien importante que conozcamos eso, chicos. Muchas veces al trabajador le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ganar 3,000 pesos semanales. Qué chido. Va. Pero en tu contrato te voy a colocar que vas a ganar únicamente 1,500. Un poquito cercano al mínimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, patrón? ¿Por qué va a pasar esto? Ah, pues para que pagues menos impuestos. Y el trabajador SAS se lo cree. Pues no. Y eso es para minimizar las cuotas obrero-patronales que va a pagar el patrón al Seguro Social. De primera instancia decimos, pues está chido, ¿no? Está padre que no nos paguen un poco más, ¿no? Aunque yo cotice menos, no importa, pues tú dame mis 3,000 pesos y tú dame de alta como quieras. Vemos el momento, vemos el instante, vemos el pago unitario. Pero ¿qué va a pasar cuando tú quieras ver tus puntos para Infonavit? Efectivamente, van a ser menos porque estás dado de alta con el mínimo, no con lo que en realidad ganas. Y hablando de la vivienda, pues es un tema minúsculo. ¿Qué va a pasar si ese trabajador se accidenta? Es obrero, se le cae una viga, se rompe una pierna, se rompe un brazo y pues va a descansar durante los próximos 4, 5, hasta 6 meses. El patrón no le paga. ¿Quién paga, chicos? El seguro. ¿Estamos de acuerdo? El seguro no te va a pagar tus 3,000 semanales, ¿eh? El seguro te va a pagar como te hayan declarado. Si tu patrón te declaró con 3,000 a la semana, te van a pagar 3,000. Si tu patrón te declaró con 1,500, 1,400 a la semana, eso es lo que te va a dar el seguro. Y quizás ahí es cuando llegamos nosotros, cuando tenemos que defender al trabajador y pues bueno, presentar las respectivas demandas en contra del patrón, pues por hacer ese tipo de actos pues ilegales, ¿vale? Duración de la relación de trabajo, pues bueno, son 5 muy importantes. Obra o tiempo determinado. Esto, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar, ¿no? Te pago para que construyas una casa. Pues tú me entregas una casa. Te pago para que construyas una barda, construyas una edificación. Pues te voy a pagar por esa obra en un tiempo determinado. Por temporada, ahorita está muy de moda. Muchas empresas contratan por temporada, por ejemplo, para el Día del Niño, para los Reyes, para Navidad, Año Nuevo, para vender en las tiendas. Y únicamente por un tiempo, una temporada, ¿sabes? La temporada navideña que va a abarcar de tal a tal fecha. Y se acaba el contrato. Oye, ¿me puedes seguir contratando? Oye, ¿por qué me despides? No te estoy despidiendo. Recuerda que tú estás por temporada. Entonces, en cuanto pase la Navidad, tantos días posterior a, pues se acaba el contrato. Y no hay un despido injustificado. Siguiente, por tiempo determinado. Cuando hablamos por tiempo indeterminado, mejor dicho, tienes un contrato de hoy a los próximos o 2 meses o 20 años. Porque no tenemos una temporalidad. No hay un tiempo determinado para que ese contrato termine. ¿Vale? Que no es lo mismo que la planta. Por ahí seguramente en laboral lo pudieron observar. A prueba. Estos contratos a prueba son, ¿sabes qué? Te voy a contratar por 2 meses para que realices tus actividades y yo voy a evaluar.
si eres bueno o no para desempeñar esa actividad, ¿vale? Si pasados los 2 meses yo veo que no te gustó, que a mí no me gustó lo que tú haces, a lo mejor no me gustó tu actitud, o no tienes la pericia para manejar alguna maquinaria o equipo, pues simplemente llega, ¿sabes qué? Aquí termina tu contrato, no te voy a renovar porque no cumpliste con las necesidades de la empresa. En caso contrario, cumpliste con las necesidades de la empresa, ya no vas a estar a prueba, te vamos a dar un contrato ahora por otros 2 meses, y cuando pasen los 2 meses ahora va a ser por 4, luego por 6, luego por 8, luego por un año. Muchas empresas, esto está mal, pero lo hacen. Te contratan por un año, y cuando pasa un año te liquidan, te dan una parte de tu liquidación, y te dan un contrato para el siguiente año. Y entonces ya no estás generando una antigüedad. Ya no estás generando ciertos beneficios como trabajador, ¿vale? De capacitación inicial. Es muy parecido al de prueba, pero en el de prueba te dicen, órale, aquí está, ponte a armar esto, ¿no? En el de capacitación, ¿sabes qué? Te voy a dar un concepto de capacitación, te voy a adiestrar, te voy a enseñar, te voy a educar, te voy a decir cómo hacer todo esto. Posterior a ello podrá venir el de prueba. Entonces sería a lo mejor un contrato de 1 mes para tu capacitación, posterior a ello otro mes para tu prueba. Y ambos están reglados en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ese es un tema importante. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Si tu contrato no dice que va a ser por temporada, por prueba, por capacitación, por 2 meses, por 5 meses, si no tiene, en ese momento se da por entendido que es por tiempo indeterminado. Muy parecido a la tácita reconducción. En este caso, yo firmo mi contrato, no dice que es por 1 mes, no dice que es por 2 meses, no dice nada, simplemente estoy contratado. Se sobreentiende que será por un tiempo indeterminado. Oye, te voy a terminar tu contrato. ¿Por qué? Pues porque ya no hay trabajo. Pues justifícamelo, por favor, porque mi contrato, pues no tiene fecha. ¿Cómo no? Ahorita lo revisamos. Híjole, ¿qué crees? Que a Recursos Humanos se le fue. Lástima. No me puede despedir, a menos que me justifiques. Si no me justificas, pues bueno, te va a caer una demanda por no justificar la terminación de mi contrato. Eso conllevará por ciertos elementos económicos a mi favor. Siguiente. Suspensión o terminación y recesión de la relación laboral. Un poquito de lo que hablamos hace ratito. Las relaciones laborales pueden quedar suspendidas temporalmente. Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo queda suspendida temporalmente? A lo mejor cuando una mujer tiene a su bebé temporalmente suspendido. Algunos otros que rayan en la ilegalidad, por ejemplo, cuando te suspenden por si tienes 3 retardos, es igual a una falta. Eso no está en la ley, pero muchos lo hacen. Cuando una persona se va por incapacidad, que se machucan o tiene un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo, serán 1 mes, 2 meses, pues será una suspensión temporal, es decir, por un tiempo pues establecido. Siguiente, darse por terminada sin responsabilidad para las partes. ¿Cómo se puede dar por terminada? Sencillo, tiempo determinado, por obra, por temporada. Aquí acaba. Tu contrato decía hasta el 8 de enero, y hasta el 8 de enero estás contratado, te pago tu último salario y se acabó. No hay responsabilidad ni para ti ni para mí, porque lo dice el contrato. ¿Vale? Siguiente, rescindirse sin responsabilidad para las partes. Cuando es por común acuerdo, oye, no me gustó el trabajo, está muy pesado, está muy sucio, huele muy mal, o yo qué sé, ¿no? No me gustó el ambiente de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también. Entonces, terminamos el contrato por mutuo acuerdo. Y rescindirse con responsabilidad para las partes. Cuando tú renuncias
y tienes un contrato, va a haber cláusulas penales hacia ti como trabajador. Si yo te despido sin una justificación, habrá una responsabilidad penal para mí. Aguas, cuando hablamos de una cláusula penal, no es que tenga que ver con un delito, sino con una penalización, es decir, el pago de algún extra por parte de las partes. ¿Sale, vale? Y causa de terminación son causa de terminación de las relaciones laborales, mutuo consentimiento de las partes, muerte del trabajador, terminación de la obra, incapacidad y los casos que prevea el artículo 434 de la Ley Federal de Trabajo. Bien, chicos, pues hasta aquí dejamos esta pequeña sesión de las nociones básicas del derecho laboral para incursionar en la siguiente sesión a los procesos laborales. Les agradezco mucho su tiempo y su espacio. Espero que tengan un excelente día. Un gusto en saludarlos. Recuerden que está por ahí el correo, está también mi número telefónico. Cualquier duda, situación, pues no duden en hacérmela llegar para poder apoyarles a superar cualquier obstáculo. Chicos, pues muchísimas gracias. Tengan excelente día.